Hola, buenos días. Soy Amaya Alzaga, profesora de universidad y comisaria de la exposición El gusto francés. Hoy estamos aquí en la primera de sus salas, en la Fundación Mafre, en la sede de Recoletos 23, en Madrid. Y se nos ocurrió hacer este proyecto expositivo, que está teniendo mucho éxito de público, que estructurar cómo llegó el arte francés a España. Decidimos estructurarlo en tres grandes secciones que se corresponden en el diseño con tres grandes colores, azul, rojo, burdeos y verde, que explican la llegada, triunfo y posterior, ¿cómo diríamos?, caída del gusto francés en España. Estamos en la primera sala, que es el siglo XVII. Por aquí arranca nuestro discurso con una serie que hemos titulado Las relaciones difíciles, un siglo, el XVII, de guerras casi continuas entre Francia y España, que se sellaron en muchos casos con matrimonios, que sellaron paces, como el de Luis XIII con Ana de Austria, o el propio Luis XIV, aquí presente en una escultura de Girardon, con María Teresa. Ellos son los padres del gran delfín de Francia, presente en esta sala en el gran retrato del fondo, bellísimo, retrato ecuestre, que hemos parangonado, lo hemos puesto en paralelo con la escultura. No desdeñar tampoco la presencia y la llegada de obras religiosas a nuestro país desde Francia, porque el siglo XVII es el siglo del gran gusto, le grand siècle, ¿no? el gran siglo de la pintura francesa, y en la siguiente sala hemos querido explicar en parte cuáles son, o señalar algunas de las obras más importantes del siglo XVII en España. En esta sala es la única íntegramente dedicada a la pintura, con obras importantísimas como el Fragonard que compró Godoy, o el Jacques Stella, que fue un pintor que le interesaba muchísimo al rey, pero no quiso venir a trabajar para la corte española. Hay otros cuadros frente al clasicismo de los llamados pusinescos, los seguidores de Poussin, que serían los claroscuristas, como este bellísimo Cristo muerto de Charles Lebrun, que pertenece a las colecciones de Patrimonio Nacional, o este Pierre Subleras, que viene del Museo Quiñones de León de Vigo. Porque en esta exposición, en esta sala, lo representa muy bien, hemos querido sacar a la luz, exponer, contextualizar un montón de obras de pintura francesa y de artes francesas que atesoraban las colecciones españolas, porque nos hemos ceñido a todas las colecciones nacionales, públicas y privadas, y contextualizarlas, volverlas a poner en un orden, señalar las más importantes, pero quedan seguro un montón que descubrir, igual que apareció este bellísimo paisaje de Claude Lorrain, que España llamó Claudio de Lorena, paisaje con figuras muy relevante por su formato horizontal, que trajo a España el virrey de Nápoles, la presencia constante del dibujo, nunca desdeñar el primer pensamiento de un artista. Se han ordenado y buscado en los fondos de las instituciones dibujos de gran relevancia que contextualizamos, que nos permiten recuperar el primer pensamiento de un artista y también ver qué teníamos en los fondos españoles. Llegamos a la sección roja, granate, los Borbones en España. Cuando muere Carlos II, lo hace sin descendencia, tiene que venir el nieto de su hermana a reinar, ya sabéis, Felipe V, primer Borbón español, y que tuvo que encarar la guerra de la sucesión, tras lo cual se estabiliza, descarta la tradición española en las artes, no le interesa el Alcázar ni el mundo artístico español, y escribe a París pidiendo tres retratistas. El primero que le va a enviar Francia es Michel-Ange Wass, que vino a retratar a los hijos del rey. Tenemos detrás un bellísimo retrato que hemos atribuido a Wass y que creemos que es Carlos III bebé. No acaba de interesar a los reyes Wass, piden un segundo retratista a Francia, que es Jean Ranc, artífice de la imagen oficial de este retrato de Felipe V de inmensa calidad. Muere en España Ranc tras unos años y llegará el tercero
Van Loo, con esta imagen bellísima de María Antonia Fernanda, hija de Felipe V. Felipe V va a ser un gran amante de las artes francesas, es el impulsor del gusto oficial. Él se ha criado en Versalles, lo va a imponer en España, pero los siguientes reyes no lo harán, ni Fernando VI ni Carlos III, que son reyes italianizantes. Con lo cual, tras este paréntesis, descansa el ojo porque vienen dos reyes italianizantes y llegaríamos al siguiente, Carlos IV, públicamente español, artífice, protector de Goya, artífice del magismo y del costumbrismo español, interiormente francés. Es un rey de gusto muy refinado, un importante coleccionista y al que ya le toca vivir la época de la Revolución Francesa. Él intentará vender en Aranjuez, hacer que hay cierta integración con que vive a lo humildemente, ¿cómo explicar? Con un chalet de condición humilde, pero en la realidad la decoración de sus reales sitios, y señaladamente Aranjuez, que tengo a mi espalda, es un mundo de lujo, de relojes de gran importancia, es el gran rey relojero español, o de unos taburetes, de una ebanistería de gran refinamiento. Él va a incorporar la iconografía napoleónica, la iconografía imperio, intentará tener una relación en la medida de lo posible con el temido enemigo francés que es Napoleón, de cierta concordia, hasta que la muerte de Luis XVI va a impedir toda relación, y entramos así en la quinta sección, que sería el mundo Napoleón. Lo hemos resumido en esta vitrina con la máscara del Museo del Ejército y el águila del Museo Naval. El águila, el inicio del imperio, águila que viene naturalmente de la iconografía romana, la máscara símbolo de la muerte. Unos años concretos de guerra convulsos que hemos intentado explicar en esta sala con el magnífico retrato de Luis XVI de Calais, pero protagonizan estos años convulsos otros protagonistas. Por ejemplo, a mi espalda está Leopolda Cristina de Toledo y Sanzán, hija del duque del Infantado. Creemos que es el retrato que ella se hace con sus hijos mayores en París el año de la Revolución. Pero hay otras obras de gran importancia, como este Boilly, ¿no? de gran importancia en las texturas, en las sedas, en las calidades, ¿no? Es un retrato bellísimo realizado sobre tabla, obra excepcional, u otras muchas que hemos parangonado, por ejemplo, la Marquesa de Ariza de Fabre, un retrato bellísimo ya terminado el imperio y reiniciado el Grand Tour y los viajes por Europa. Esta hermana del duque de Alba se retrata en un parque florentino con la moda imperio también presente en la exposición, que no se ciñe a pintura en vestidos prestados por el Museo Nacional del Traje, ella vestida de campo, él en cambio petrimetre de corte. O aquí delante tendríamos de las piezas quizá más importantes, ¿no? Si no hay que desdeñar nunca en la historia del arte volver a mirar a los objetos, ¿no? Las artes suntuarias, la belleza de artífices, donde España siempre consideró la capital del buen gusto y de las artes a París. Se compraron piezas de gran importancia en Francia y otras directamente adquiridas ya en tiempos de Isabel II en los negocios que abrieron en la Puerta del Sol. Está la vajilla de Fernando VII, su cristalería, el frutero del duque de Medinaceli, y aquí empieza la tercera y última sección. Terminamos con un discurso en el que España empieza a posicionarse como modelo de gusto, empieza a luchar por una posición en tiempos del romanticismo, donde los franceses se van a empezar a fijar en España. Este bellísimo, importantísimo retrato de Eugenia de Montijo, entonces llamada y conocida como la condesa de Teba, que es la primera que se hace un gran retrato ecuestre, pero ya vestida a la española. Otros españoles relevantes que se retrataron en París, tenemos escultura, miniaturas, dibujos,
y entramos ya en lo que sería el principio del fin de la hegemonía francesa, los Montpensier, los duques de Montpensier. Él casa a Antonio de Orleans, hijo del rey de Francia, con la hermana de Isabel II, la infanta Luisa Fernanda. Hacen una corte francesa en Sevilla y Sevilla a su vez se afrancesa. Contamos esta historia en esta sala y hay salas más recónditas, a lo mejor te quieres solo asomar porque es un salón reconstruido, un salón irreal, donde intentamos explicar cómo eran los interiores al gusto galo. Es una reconstrucción con un bellísimo papel pintado del Museo de Bellas Artes, del Museo de Artes Decorativas, una bellísima vidriera que hubiera sido quizá un cierre de caja de escalera y otros objetos que hubieran poblado salones españoles, salones a la francesa, con muchos elementos que ya hoy quizá no pensamos de dónde vienen, porque Francia asoció su imagen al aseo, al erotismo, a muchas historias que contamos ahí. Y terminamos con los románticos. Esos viajes, toda guerra tiene quizá una cara y una cruz, la cara de la guerra de independencia y de la posterior invasión de los hijos de San Luis, fueron que muchos de los soldados que vinieron eran artistas o eran editores, volvieron su mirada hacia España, descubrieron España. Chateaubriand dijo en un famoso artículo: solo nos falta por pintar España. Y cuando Francia se pone a pintar España, España se convierte en una de las protagonistas en las que fijar la mirada. Cuando los franceses, tenemos el viaje de Laborde, tenemos a Taylor, tenemos a Delacroix, que vino, pasó pocos días, pero los pasó en España, gran admirador de Goya, y tenemos a Gustave Doré. Gustave Doré es el primero que monumentaliza España, le da una escala de cierta importancia que podéis ver a mi espalda. Él considera, como otros artistas del momento, estamos justo en el momento antes a los impresionistas, él considera que los gitanos son equiparables, el pueblo bohemio, equiparables a los artistas bohemios no entendidos que viven en paralelo a la sociedad y no acaban de encontrar su lugar. Desde el momento que Doré monumentaliza Granada, empiezan a llegar los artistas que valoran el costumbrismo, que valoran el tipismo español, como este bellísimo vendedor de fruta sevillano de 1864 de Achille Zo. Achille Zo, pintor humilde que tuvo problemas para pagarse el viaje a España y que, según cuentan las fuentes, vino a España andando. Es un cuadro de gran belleza que nos posiciona en el mapa del gusto, en el mapa de la cultura de 1860, y terminamos con tres joyas que hemos llamado el epílogo, que es España como vía para alcanzar la modernidad. 1864, Achille Zo pinta su vendedor de frutas, pero es que viene Manet, absolutamente fascinado por Velázquez, lo confiesa en una carta que escribe desde Madrid, la única que escribe desde Madrid, desde el Hotel de Paris, que está en la Puerta del Sol, la escribe a un amigo suyo, que es Fontaine-Latour. Hemos querido que dialogaran otra vez los dos artistas, ¿no? Le dice: Velázquez es el camino, los fondos difuminados, tenemos que volver a la simplicidad, tenemos que volver a mirar a España. Ellos tenían su propia tradición, es el fin de la imposición de un gusto entendido como buen gusto, es el final de una historia que hemos querido contar a través de 10 salas y un epílogo que animo profunda y sinceramente. Los comisarios somos simplemente las cabezas de un equipo de trabajo muy grande de la Fundación Mafre y otras personas que han trabajado haciendo el catálogo, el diseño, los diseños de sala, ¿no? Son proyectos de conjunto, proyectos globales. Contamos una historia y contamos 110 historias, porque cada pieza tiene una historia. A quien quiera conocerlas, a quien quiera saberlas, a quien quiera razonar hasta qué punto fuimos franceses y tuvimos
un gusto afrancesado hasta que Francia se españolizó, será siempre bienvenido hasta el 8 de mayo en la Fundación Mafre en Madrid, y aquí os esperamos.